La Organización del Atlántico Norte, OTAN, que financia el conflicto ruso-ucraniano, cayó en una completa humillación frente a Rusia. Un reciente informe reveló que el golpe contra las fuerzas apoyadas por la OTAN en Ucrania habría sido tan fuerte, que ya no quedan soldados hombres para luchar. La situación habría empeorado, con la fallida ofensiva ampliamente promocionada por los países occidentales. Para peor desgracia del bloque militar, la gran corrupción existente minó gran cantidad el apoyo financiero y militar proporcionado al país eslavo. Te traemos el informe completo, no cambies de canal. La frase promovida ampliamente de hasta el último ucraniano ya viene convirtiéndose en una realidad. Zelensky, frente a la falta de hombres, llamó a las mujeres para llenar el vacío en el ejército financiado por la alianza militar. En la contraofensiva, que ha durado más de 2 meses, aunque el ejército ucraniano ha recibido asistencia integral de la OTAN, el progreso fue sorprendentemente lento. Hasta ahora, solo se han conquistado una docena de aldeas. Ninguno de los principales objetivos establecidos antes de la contraofensiva se ha logrado, pero las pérdidas fueron extremadamente grandes. La pérdida de personal fue aún más impactante que la del equipo. Los funcionarios ucranianos nunca han anunciado el número de tropas perdidas desde la contraofensiva, pero algunos medios occidentales han evaluado que más de 60.000 personas han perdido la vida, y alrededor de 150.000 se encuentran desaparecidas, heridas o capturadas desde el inicio de la contraofensiva. Aunque Ucrania no lo ha admitido oficialmente, los vídeos que circulan por internet muestran que los funcionarios de las oficinas de reclutamiento de toda Ucrania se han vuelto cada vez más duros durante este último periodo, capturando sin piedad a hombres en la edad adecuada. Además, decenas de miles de mujeres ucranianas uniformadas comenzaron a aparecer para servir en el frente. Según esta tendencia, el anterior lema de luchar hasta el último ucraniano se está convirtiendo en una dura realidad. A mediados de agosto, el presidente ucraniano Zelensky anunció repentinamente que había ordenado al comandante en jefe del ejército ucraniano, Zaluzny, que destituyera a todos los jefes de las oficinas de reclutamiento en Ucrania, y que los veteranos, o soldados discapacitados que habían estado en el campo de batalla, se hicieran cargo del reclutamiento en varios lugares. La contraofensiva del ejército ucraniano fue trágica, y el ejército ruso también aprovechó todas las oportunidades para avanzar, e intentó aniquilar las fuerzas vivas del ejército financiado por la OTAN. Por ello Zelensky endureció drásticamente el sistema de reclutamiento, por el miedo al colapso total del ejército ucraniano, ya que carece de soldados. De hecho, su ejército habría colapsado más rápido, si Zelensky no habría operado un cambio en el sistema de reclutamiento, porque el problema de la corrupción ya no se puede encubrir, y las autoridades de Kiev ya no tienen forma de dar una explicación a la OTAN. Mucho antes del estallido del conflicto, el gobierno y el ejército ucranianos eran notoriamente corruptos. Tras el inicio de la guerra, esta corrupción se intensificó y extendió, debido a la agitación en la sociedad ucraniana y a cambios en el suministro bélico. Según Zelensky, en la oficina de reclutamiento ucraniana se cometieron numerosos abusos de poder, como el enriquecimiento ilícito y el soborno. Así, por ejemplo, se pedía $6.000 para borrarse de la lista del servicio militar, a quienes reunían los requisitos para enlistarse. Incluso muchos eran enviados al extranjero pagando cuantiosas sumas de dinero. En junio, Zelensky convocó a una reunión del Estado Mayor, y anunció el despido de Borisov, el jefe de reclutamiento de la región de Odesa, por aceptar sobornos para ayudar a algunos residentes locales a evadir el servicio militar. Borisov recibió sobornos por unos $5 millones, según cifras oficiales publicadas por Ucrania. Un periodista rastreó una mansión de $1 millón y varios coches de lujo que compró en España. Por el momento, Borisov ha sido arrestado por agentes de la Oficina Estatal de Investigación de Kiev. Actualmente está esperando que lo envíen directamente al frente de batalla. Tras el estallido del asunto, Zelensky ordenó que el primer viceministro de Defensa, Pavliuk, tomara la iniciativa de crear un comité con la participación de la Oficina Anticorrupción de Ucrania, para revisar todas las oficinas de reclutamiento. ¿Por qué no elegir al ministro de Defensa Reznikov para este trabajo? Porque también está profundamente implicado en escándalos de corrupción, y no es tan simple como aceptar sobornos, sino que está implicado en una malversación directa de dinero del ejército ucraniano para la compra de equipamiento. Las acciones de Zelensky muestran que el sistema de reclutamiento ucraniano no es una corrupción ordinaria. La simple reparación y remiendo no puede resolver el problema, debe hacerse una cirugía mayor. De lo contrario, no hay necesidad de esperar que el ejército ruso ingrese a Kiev, el pueblo ucraniano enojado lo podría tomar primero. Además de la corrupción, el tratamiento de las mujeres soldados también es criticado en el ejército ucraniano. Después de más de 1 año y medio de guerra, muchos lugares ya no tienen soldados hombres. Además de reducir los estándares de reclutamiento, combatir la corrupción y ampliar los soldados, el gobierno ucraniano también ha reclutado a un gran número de mujeres soldados.
En la actualidad, hay alrededor de 60.000 mujeres miembros del ejército ucraniano, y aunque la mayoría de ellas se dedican a la logística, el rescate y las comunicaciones, al menos 5.000 mujeres soldados van directamente al frente con armas y chalecos antibalas. Sin embargo, lo que las mujeres soldados no esperaban era que su mayor enemigo no fueran las balas del ejército ruso, sino sus propios superiores y compañeros de milicia. No hace mucho tiempo, el diario británico The Guardian informó que las mujeres soldados del ejército ucraniano fueron acosadas sexualmente por sus superiores masculinos. Las mujeres soldados fueron coaccionadas, diciendo que si no obedecían, enviarían a su esposo al frente para que perdiera la vida, e incluso algunas mujeres soldados fueron ingresadas en hospitales psiquiátricos por solicitar la transferencia. Nadia Aran, una líder ucraniana de voleibol de 27 años, dijo en una entrevista con The Guardian que sabía que una soldado médica había sido acosada, pero todos sus compañeros varones se negaron a testificar, e incluso sus superiores amenazaron con acosarla. Si se dice que la corrupción aún se puede rectificar, la gran cantidad de incidentes de acoso puede reflejar verdaderamente la poca eficacia de combate del ejército ucraniano, porque esto es un reflejo directo de la calidad de la disciplina militar. Aunque la viceministra ucraniana de Defensa, Hanna Malial, ha declarado que estos hechos son inaceptables, y que tomará medidas contra este tipo de casos en el ejército, y alentará a las víctimas a denunciar e identificar a los sospechosos, es concebible que el ejército ucraniano se enfrente a una situación generalizada. Dada la premisa del fracaso, es dudoso que tales medidas sean efectivas. De hecho, a partir de estas dos cosas, se puede ver que los problemas que enfrenta el gobierno de Zelensky no son todos traídos por Rusia. Hay mucha suciedad, pero el estallido del conflicto ruso-ucraniano lo ha intensificado y expuesto aún más. La situación de la guerra en Ucrania es de una enorme conflictividad, como no puede ser de otra forma, ¿no? Lo que es evidente a estas alturas es que la contraofensiva ucraniana ya ha fracasado. Hagan lo que hagan, diga lo que diga la prensa, que intentan magnificar pequeños avances, en ocasiones de escasamente un centenar de metros, y la prensa occidental lo plantea como una gran victoria táctica, incluso estratégica. La realidad es que la ofensiva ucraniana está desangrándose, la tasa de mortalidad de las tropas ucranianas es absolutamente abrumadora. Tanto es así que el régimen de Zelensky ha ordenado la leva masiva de toda la población para enviarla al frente de batalla, porque se está quedando sin recursos humanos. Las cifras de mortandad son absolutamente escalofriantes. Se está hablando de 40.000 bajas solamente en este mes y unas semanas de contraofensiva, sin haber podido conquistar extensiones de espacio importantes. Se ha conquistado en una profundidad de 2,5 kilómetros. En alguna zona, en otras zonas se ha perdido territorio por parte de Ucrania a un costo humano absolutamente imposible de sostener. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.